Y bien, la semana pasada el diario Gestión reveló que el Ejecutivo estaría planeando subir la tasa del impuesto a la renta de quinta categoría, es decir, a la planilla en los tramos, en el tramo más alto, subirlo a 35%, de 30 a 35%, y bajar el tope mínimo por encima del cual se paga impuesto, bajarlo a 1.000 soles. Esto, de alguna manera, ha sido desmentido por el ministro de Economía, ha dicho que no va a poner impuestos al trabajo, en fin, pues no va a subir esos impuestos, pero no ha quedado totalmente claro. En todo caso, hay un pedido de facultades legislativas en el Congreso, que el Congreso está deliberando si las entrega o no las entrega, precisamente debido a esta clase de incertidumbres. Estamos con Carlos Adriancén, es decano de la Facultad de Economía de la UPC, quien hoy ha escrito un artículo sobre un tema vinculado a este. Se llama Estancamiento Tributario, publicado en el diario El Comercio. Carlos, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, hay la idea de que, bueno, el objetivo de la política del gobierno de subir de 15 a 18% la recaudación del Estado, en fin, del gobierno, en estos años, hasta el año 2016, es un objetivo de gobierno. Pero Pablo Kuczynski, lo mencionas acá, señalaba que efectivamente nuestra recaudación está estancada hace un buen tiempo en 15%. Hay países de América Latina que tienen una recaudación, una presión tributaria bastante más alta, como claro, Brasil, por ejemplo, incluso hasta Chile la tienen un poco más alta que el Perú, no mucho, pero un poco más alta que el Perú. En fin, y tú sostienes que en realidad es un mito todo esto. ¿Por qué? Porque las cifras están ahí. En primer lugar, si uno mira el ritmo de crecimiento de la recaudación tributaria en el Perú, no solamente no está estancado, sino que ha volado. Si uno mira lo recaudado por habitante en los últimos 10 años, esto se ha triplicado. Pocos países del planeta tienen tal salto en la recaudación. ¿Se ha triplicado en cuánto tiempo? En 10 años. El monto recaudado por habitante, digamos, el año 2002, es la tercera parte, grosso modo, del monto recaudado el año 2011. Bueno, pero en términos de porcentaje del PBI hemos pasado de 13 a 15, de 12 a 15. Para medir un poco la escala hay que tomar en cuenta que el tamaño de lo informal en la economía implica posiblemente un salto en la recaudación a los formales que se tributan mucho mayor a 3 veces, sino hasta 5 o más veces. Estamos hablando entonces de una etapa en la que, si hablamos de estancamiento tributario, en realidad no estamos hablando de estancamiento de la recaudación. Sí podemos hablar de que la presión tributaria, por ejemplo, en el último quinquenio, se mantiene en promedio alrededor de 15.2% del PBI. Pero eso omite algunas peculiaridades. La primera es que si medimos la presión tributaria con cifra de la SUNAT por sectores, vamos a encontrar que hay sectores como la minería y pesquería que tienen años con presión tributaria que excede el 15, excede el 20 y excede el 30. La minería, en la última cifra con data para esto, es 40% del PBI, pesquería por ahí, y por otro lado hay sectores como agricultura que casi no pagan impuestos, 3% del PBI. Y asimismo, si miramos por regiones, Lima, con las últimas cifras disponibles, tiene una presión tributaria de 30% y Huancavelica de 0.6%. Entonces, no es fácil homogeneizar. Claro. Digamos, la recaudación tributaria está concentrada en los sectores más formales. Sobre los mismos, vamos a decir sobre así, los mismos. lo que se repite. Así es. Entonces, cuando se habla de ampliar la base tributaria, se habla de cargar a los mismos porque el mismo PPK cuando fue premier no toca varones y no toca provincias. Es sumamente complicado y sumamente impopular ampliar la base tributaria en espacios hostiles, llenos de conflictos con ingresos bajos. Entonces, yo cada vez que he visto a un ministro, por más respetable y simpático que sea, ampliar la base tributaria, he visto en realidad esfuerzos por subir la recaudación y normalmente reflejados en mayores impuestos. ¿No se ha ampliado la base tributaria? Yo creo que la base tributaria, como se puede ver en el número de contribuyentes que publica la SUNAT, ha subido. Pero de hecho, si uno mira que la tasa del IGB interno no llega a más de 4 o 5 puntos del PBI, ahí hay muchísimo tratamiento especial y muchísimo PBI que no paga IGB. En impuesto a la renta, la misma historia. Y las discriminaciones sectoriales y regionales son visibles. O sea, el trabajo de fondo pasa por transitar hacia una estructura tributaria más eficiente,
mucho menos discriminatoria, y eso de repetir que tenemos una presión tributaria baja, que aunque conversábamos antes de cámara, parece inverosímil con lo que se habla de la presión tributaria europea y norteamericana. De hecho, la cifra oficial publicada por el Banco Mundial en su databank de indicadores bota una presión tributaria de 15%. El Perú no la tiene ni baja ni alta, sino promedio. Es decir, el promedio mundial 15%. El promedio eso yo no lo puedo, tributaria. eso yo le decía que no lo puedo creer, porque si sumas el PBI de Europa y el de Estados Unidos, tienes casi la mitad del PBI mundial. En Europa la presión tributaria está por encima del 40%, que lo sepa, o 45%. En Francia, que ha estado, digamos, en la agenda pública internacional, yo he escuchado dos cifras, que el presupuesto francés es 52% del PBI y la otra cifra es 56%, cada cifra es peor que la otra. Estados Unidos es por lo menos 35% del PBI, entonces ¿cómo es posible que el promedio mundial sea 15%? Eso me parece rarísimo. En contraposición a eso, tenemos espacios cada vez mayores, como lo del sudeste asiático y países pobres, pero lo concreto es que si yo pienso que hay una institución diligente en la construcción de cifras consistenciadas globalmente, este es del Banco Mundial. Y su cifra es clara, recurrente, tiene una década, 15%, o sea, 10 años en 15%. Y según ese mismo Banco Mundial, ¿en cuánto estamos nosotros? En la misma, en 15%. Lo interesante del caso es preguntarse, por ejemplo, salir del Banco Mundial y buscar una cifra para América Latina de la CEPAL. Si uno la busca en las bases de datos comunes y corrientes, esa cifra de la que se habla mucho no aparece. Pero si uno busca papers publicados por investigadores de la CEPAL, vamos a encontrar que el promedio sudamericano, estando Brasil y estando Argentina en tasas que fluctúan alrededor de 25, el promedio para la región es 18. Apenas 3 puntos por encima del 15 y mucho menos que la presión tributaria de Lima, que es 30%. De acuerdo. Bueno, por eso es que se está postulando ir hasta 18%, me imagino, ¿no? El problema de 18% sin uniformizar todas las presiones tributarias en el país es que implica optar por el camino más fácil, aumentar la presión tributaria en Lima, que ya es 30% y es elevadísima. Claro. Hoy día la probabilidad de que desaparezca una pequeña y microempresa en Lima es mayor al 95%. ¿Cómo que desaparezca? Que quiebre, que no viva al año siguiente. La tasa de mortandad de las pymes en el Perú es altísima y esto tiene que ver con esta presión tributaria y con normas regulatorias laborales abiertamente destructivas. Los impuestos destruyen, salen del excedente de una empresa, incentivan a la informalidad. Claro, obviamente. Entonces, decir que la recaudación ha sido estancada... Hay otro tema, 15% son los ingresos del gobierno central. 15% son los ingresos tributarios, los tributos llamados como tales. No, eso no está incluyendo los ingresos de las municipalidades, el predial, por ejemplo. Por ejemplo, si el sector, no está el predial ahí. El sector público gasta actualmente 30% del PBI, un tercio. En los últimos 5 años ha tenido un superávit de 1.6. Si sumamos el superávit más lo que gasta y pensamos en impuestos de 15%, hay un montón de impuestos, de ingresos por justificar. Las ventas de las empresas públicas no van a más de 5 o 6% del PBI. Y nos quedan 10 o algo más de otros ingresos corrientes que provienen de cosas muy parecidas a impuestos. Cargas de gobiernos locales, cargas de gobiernos regionales, regalías, que de las que nadie habla, salvo estudios del Banco Mundial también, en un documento llamado Easiness to Tax, que está publicado para cualquiera, o Paying Taxes, perdón. Paying Taxes, donde, por ejemplo, el Perú, para actividades formales, tiene una tasa total de tributación de 40.2%. ¿Y eso de dónde sale? Eso lo que hacen es calcular los impuestos que paga una empresa formal y le agregan además, digamos, lo que podríamos llamar cosas muy parecidas a impuestos e incluso regulaciones laborales. ¿Cuánto se castiga la inversión? Y el Perú tiene definitivamente una tasa que dobla Chile y es una de las menos atractivas. Que dobla Chile, pero otro día estaba conversando acá con el ministro de Economía chileno, confirmando que efectivamente el impuesto a la renta en Chile es 17% y acá es casi el doble, 30%, ¿no es cierto? Sí, al inicio de la conversación dijiste que se había hablado de aumentar el impuesto a la renta de cuarta categoría y quinta, pero se habló inicialmente hasta de los más bajos. Lo que se ha descartado es de la gente que tiene salarios muy bajos. Sí. No se ha descartado los que tienen... del resto de los peruanos que estamos pagando una barbaridad de impuestos. Y la pregunta es, si tenemos tanta plata en el sector público,
Si el gasto llega a ser 30% del PBI, ¿por qué no se ordena un gasto público que virtualmente no se monitorea por resultados ni en un 5%? Bueno, se supone que ya es más de un 5%, ¿no? Por lo Bueno, menos un 15% la del presupuesto. última vez que yo escuché al ministro de Economía, al actual ministro de Economía, preguntar cuánto monitoreaba por resultados, la cifra era bastante menor así. Ojalá estén en 5%. Ojalá estuviera en 15%. Se supone que este gobierno quiere llegar al 100%, Bueno, eso que sería, Carranza dice que es imposible. Eso sería lo correcto, que se monitorea hasta el último sueldo de los contribuyentes. Pero aquí viene el punto. Bueno, Carlos, tenemos que ir a una pausa, si me permite, Encantado. regresamos. ¿No? ¿Nunca has venido a Cantarranita? Hola, Juan. ¿Qué tal? Uy, Dios santo. El peruano es un artista. Totalmente de acuerdo. Y la receta hoy te la vamos a enseñar. Todos somos pueblo, nada nos separa. Todos nos unimos en un mismo caminar. Cuenta ganadora del BBVA Continental presenta por primera vez juntos a Gianmarco y a Gastón. Abre tu cuenta y participa del sorteo de 500 entradas en nuestra zona adelante para disfrutar a Gianmarco en primera fila y a la comida seleccionada por Gastón. Adelante, BBVA Continental. Abre tu cuenta hoy y llévate al instante una de las 1000 entradas para el concierto y el primer recetario musical hecho por Gianmarco y Gastón. Marca 1977 ahora. Llama a todo el mundo desde cualquier teléfono celular, marcando el 1977. Recuerda, marca el 1977 antes del 00. América Tel. Lifty, Lifty de Gloria. Disfruta Lifty, el té verde de Gloria. Lifty. En cada gota, toda la frescura. Lifty de Gloria. En cada gota, toda la vitalidad. Lifty, lo mejor de la naturaleza en cada gota. Basement, heaven and hell. Bueno, efectivamente, seguimos conversando con Carlos Adriancén, decano de la Facultad de Economía de la UPC, y efectivamente no ha quedado claro que se haya descartado subir a 35% el impuesto a la renta a el primer tramo, digamos, al primer quintil, o no sé exactamente cómo es que se categoriza. Independientes, así es. Personas más o menos exitosas. Y a los que están en la planilla también, por encima de cierto nivel, a los ejecutivos de alto nivel, etcétera, ¿no? Bueno, pero acá tú mencionas en tu artículo algunos tributarios, los ingresos, que algunos son tributarios, 15% del PBI, y otros provenientes de cargas muy parecidas a tributos, el otro 10% del PBI. Tendríamos una carga tributaria en realidad, o cuasi tributaria, del 25%. Sobre ¿Ese formales. 10% qué cosa es? Son básicamente cargas provenientes de gobiernos locales, regionales, es decir, impuesto predial, por ejemplo. aportes de salud, todo aquello que nos saca para financiar gasto público, esta vez no solamente gobierno central, sino toda dependencia, gobierno local, resto del gobierno central. Son 10 puntos más. O sea, estamos hablando de un país que no tiene una presión tributaria realmente de 15, sino de 25. Y si además tomamos en cuenta que hay una alta informalidad, a lo formales la tasa de presión tributaria colinda lo que se llama con una tasa de presión tributaria destructiva, que erosiona competitividad, que desincentiva inversión, y todavía en este contexto nos hacen tener complejo de culpa que la presión tributaria es muy baja, que está por debajo del promedio latinoamericano. Y todavía... sin ningún fundamento. Se sube el salario mínimo vital indiscriminadamente, en lugar de concentrarlo pues en la gran empresa, que es la que podría pagar sin destruir, como dices tú,
el salario mínimo vital de esa magnitud, se obliga a la microempresa, a la pequeña empresa a informalizarse o a destruirse, ¿no? Con cosas de ese tipo. O a irse al mundo informal. O a irse por al lo cual mundo le hacen la vida mucho más difícil a la SUNAT. Lo peor para mí del salario mínimo es que nos distrae. El problema de fondo es que tenemos una fuerza laboral pobremente educada, baja inversión, déficit de infraestructura, que es lo que al final le daría ingresos mayores a la gente. No. Y en lugar de tocar esos temas, todos los gobiernos optan por lo fácil. Subamos el salario mínimo. Sí, pues, y frente a ello hay los que la demagogia, pues, dicen que es muy bonito. A mí no me gusta una elevación a 750. Me gustaría 7.500. O por qué no, para que la gente pueda viajar. Bueno, pero ¿cómo hacemos para ampliar realmente la base tributaria que implica este tema? Es decir, ¿cómo hacemos para formalizar, para desinformalizar la economía? Para eso más bien hay que bajar los tributos, hay que bajar las cargas laborales. Y eliminar toda exoneración, todo tratamiento especial, y a donde haya actividad formal, mandar a la SUNAT sin las complicaciones de las perforaciones que hoy día la misma ley tiene. El IGB es 18%. Sí. Es 18% sobre el valor agregado. El PBI es la suma del valor agregado. Su recaudación interna no debería estar muy lejos de 18 y es una tercera parte. Entonces, lo que hay que hacer es empoderar a la SUNAT sobre una tasa de IGB posiblemente más baja, pero antes hay que eliminar todo tratamiento discriminatorio. ¿Tú crees que sí? Todos deben de pagar la tasa. ¿Alguien ha hecho el cálculo de cuánto recaudaríamos por IGB si bajamos la tasa a 15% o a 14%? Y esto trae consigo, junto con otras medidas, una formalización creciente. Digamos, a tasas de formalización dadas, una tasa menor de IGB, ¿permite recaudar más o no? Es decir... Sería un cálculo complejo porque en este momento, si uno busca estadísticamente una asociación entre recaudación por IGB y la tasa por IGB, no la encuentra. Es más, la recaudación por IGB depende más de variables aparentemente externas al problema como los precios de exportación que de la tasa, porque la tasa está más perforada de lo que nadie se puede imaginar. Entonces, cuando hace poco el ministro Benavides bajó un punto del IGB, nos acordaremos la cantidad de super expertos que decían que se iban a perder 3.000 millones de soles. No se perdió un sol, siguió subiendo, porque la tasa es irrelevante. Para que se note una suerte de efecto de Laffer, que se da para impuesto a la renta, no para IGB, hay que esperar un tiempo y sobre todo hay que tener menos perforaciones. Entonces, lo primero es ordenar, menos impuestos, implacablemente cubiertos, y en función a eso bajar la tasa, porque la actual tasa de IGB es el correlato de la altísima mortandad de la asociada a la formalidad en pequeña y microempresas. No, sí, pues. ¿Qué es lo que debería hacer una reforma? El Ejecutivo está pidiendo estas facultades legislativas, hay temor respecto a qué cosa quiere hacer, como estamos diciendo, pero ¿qué debería hacerse si tuviese esas facultades? ¿La reforma tributaria en qué debe consistir? A mí me gustaría hacer un comentario antes. En los últimos meses, el ritmo de crecimiento de los precios de exportación, que después de la crisis de Lehman Brothers llegó a ser muy alto, se ha venido derrumbando, está en picada. Y en la actualidad, en términos anualizados, está muy cerca o por debajo de cero. Eso para cualquier... Los precios de exportación. Miremos las cifras que cualquier televidente puede... Picada, El promedio móvil anual tiene un gráfico muy feo. Está en caída, en picada. Lamentablemente, como el año 2009. No estamos todavía en menos 15, estamos cerca de cero. Pero es una bajada de 40 a 0, en términos mes a mes, el ritmo de crecimiento de los precios. El enfriamiento europeo está comenzando a dar sus primeras señales. Y hay gente inteligente en el MEF, y está anticipándose a lo que podría venir. Entonces, por eso nos están hablando de medidas tributarias. Y eso a mí me preocupa mucho. Porque en este momento, más que pensar en mantener creciendo la recaudación, hay que poner orden en el gasto y hay que tratar más bien de hacer más liviana la estructura tributaria para hacer la economía más competitiva en días difíciles y no dejar de exportar. Y facilitar el pago de impuestos, porque es muy complicado. Que es sumamente complicado. Otro detalle del documento de Paying Taxes del Banco Mundial que muestra que somos uno de los países más complicados y difíciles para cumplir con las obligaciones tributarias. Ahora, el otro tema es... la ineficiencia absoluta y la corrupción que hay en el Estado, ¿no? Agravado esto por el proceso de descentralización debido a la manera como se llevó a cabo. Entonces hay ineficiencia y mucha corrupción porque hay mucha plata en realidad por el canon y otros factores en algunos gobiernos regionales, en muchos gobiernos locales,
Y entonces no hay control social, porque los contribuyentes no son contribuyentes nadie paga impuesto predial en el Perú, en el interior del país, ¿no? Y los impuestos eventualmente que se pagan, que son pocos, como hemos visto, la carga en el interior es muy baja, en Lima es muy alta, entonces hace que esa autoridad, el alcalde, el presidente regional, no tenga una base, no hay ciudadanos contribuyentes que le exijan resultados, no hay que fiscalicen. Entonces simplemente es un reyesuelo que puede hacer con ese dinero que le da la gana y hay mucha corrupción. Entonces, de ahí la sensación de que este es un Estado que no funciona. Y un modelo que no funciona. Entonces, se necesita una reforma del Estado, pero esa palabra también está trillada. Entonces, es una reforma administrativa. Una reforma administrativa. Es decir, cerrar el caño donde no se están teniendo resultados, cerrar y despedir donde hay que despedir y hay que decirlo claro, y gastar más en aquellas instituciones del Estado que están teniendo metas adecuadas, que están dando buena educación, que están dando buena salud, que están dando buena seguridad. Sin ese ordenamiento administrativo del Estado y creyendo que con más impuestos vamos a resolver el famoso déficit de Estado, vamos a pasarnos una generación más fracasando. En todo caso, si quieres más recursos, habría que hacer lo que se sugería en una presentación que hizo Gonzalo Tamayo en el simposio del oro. Decía que un incremento del 15% en las exportaciones mineras produce un nuevo Ministerio de Educación, es decir, equivale a todo el presupuesto, lo que eso genera fiscalmente, equivale a todo el presupuesto del Ministerio de Educación. Es decir, podríamos doblar en gasto de todo el gasto de educación, que es enorme, es el ministerio más grande del país, es el gasto más grande, funcionalmente más grande del país, si es que se incrementa 15% las exportaciones. Es decir, lo que debemos hacer es proponernos todo el país, atraer la mayor cantidad de inversión minera, sacar adelante los grandes proyectos y todo lo demás. En este sentido, Conga es emblemático. Yanacocha, en los últimos 10 años, solo, no digo como impuestos que aportó 4.000 millones de dólares, solo como canon le dio al gobierno regional de Cajamarca 1.100 millones de dólares. Y Cajamarca no ha usado inteligentemente esos recursos. El menor decaimiento de Cajamarca post reforma agraria tiene que ver con la vida de la mina, con inversión social, con inversión medioambiental, pero los 4.000 millones de dólares que le ha dado el Estado en impuestos, más los 1.100 de canon, simplemente los han mal utilizado o no lo utilizan, dándole la espalda a su propio pueblo. Yo me imagino cuál va a ser el futuro de Cajamarca si no hay Conga. Con un declive pronunciadísimo y los super líderes políticos que hoy día se oponen a la inversión, bloqueando mucho más que Conga, los vamos a ver. Va a ser otro legado de la izquierda limeña o peruana. Sí, pues. Bien, Carlos, muchas gracias por tu participación en la Hora N. Fue Carlos Adriancén, economista y decano de la Facultad de Economía de la UPC. Vamos a una pausa, regresamos ahora con Dieter Beuerman. Él es del BID, es investigador afiliado del Instituto del Perú, ha hecho una investigación sumamente interesante acerca de los efectos permanentes del friaje en las personas que sufren el friaje.